Buenas noches, siniestros. Gracias por el apoyo. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Cada día somos más siniestros. Hoy les traigo un especial Historias de la Morgue. Espero les gusten. Primera historia. Los cadáveres. Cuando llegan los cadáveres a la necropsia, pues llegan con la ropa con la que fallecieron, y es trabajo del perito desvestirle para iniciar la necropsia. Muchas veces llegan los difuntos con las expresiones faciales que tuvieron en el último momento: miedo, tranquilidad, enojo, tristeza, incluso a veces hasta con lágrimas. Los médicos legistas nos dan una explicación científica como lo exige su trabajo, pero por experiencias personales he tenido que combinar entre lo científico y mis creencias. Tal es un caso, donde bajo investigaciones se pudo dar con una fosa de un profesor que había sido secuestrado, asesinado y sepultado hace 3 años en un paraje lejano. Cuando lo exhumaron, se encontraba aún con el uniforme de su escuela y estaba en una posición fetal. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. Pues el trabajo de desvestirle, sin cortar la ropa, se conserva la ropa íntegra para analizarla, fue prácticamente imposible para los peritos dada la rigidez cadavérica. Fue cuando el médico legista llegó y dijo: les voy a decir cómo es la manera correcta. Todos pensamos que nos iba a dar una solución técnica, científica, médica o profesional, pero oh sorpresa. Empezó a hablarle al cadáver mientras empezaba a desvestirlo. Ya estás aquí, amigo. Tu familia ya te encontró. Ya no vas a estar allá solito. Lo único que quieren es velarte para que estés en paz. Mira que nunca dejaron de buscarte. Ayúdame para que terminemos rápido y te vayas con tu familia. Pues mientras hacía eso más se nos erizaron los pelos cuando vimos que el cadáver que llevaba 3 años sepultado empezó a aflojarse, a modo que desvestirle fue muy fácil. Y dejarlo en una posición como si estuviera acostado boca arriba, y su rostro cambió, se veía tranquilo. Este tip lo usan los buenos médicos que a pesar de convivir diario con la muerte no han perdido la sensibilidad de saber que ante ellos está una persona que es padre, hijo, esposo y que deben de tratarse con respeto y dignidad. Me doy cuenta que aún de los cadáveres emanan emociones. Continuamos con más historias de la morgue. Segunda historia. Asesinadas. Llegué a casa después de una larga noche de trabajo en la morgue. Me di un buen baño y me acosté cuando de pronto sonó el teléfono. No quise hacer caso y lo desconecté. Me quedé profundamente dormido y desperté de un sobresalto muy asustado. Tuve un sueño horroroso. Después de algunos minutos intenté volver a dormir pero no lo lograba. Fui hasta la cocina para prepararme un té para relajarme un poco y conecté el teléfono y de pronto sonó. Me asusté tanto que terminé dejándolo caer al suelo. Al parecer el sueño que había tenido me había alterado y mucho, sentí una extraña sensación, cosa que nunca antes había sentido. Soñé que me habían llegado 3 niñas muertas a la sala de autopsia que la habían matado brutalmente. En los años que llevo ejerciendo mi trabajo nunca antes había soñado tal cosa. Luego volvió a sonar el teléfono y era mi jefe que necesitaba que me presentara nuevamente en él. Trabajo que necesitaba mi ayuda. Que sabía que yo había terminado mi noche, que él después me daría unos días. Bueno, yo acepté y pensé que algo no andaba bien. Al llegar mi jefe me dijo que Carlo, el que le había entregado el turno, tuvo que irse por problemas personales. Le dije que no había problema, que a pesar de estar cansado yo asumiría el turno. Entré a un pequeño cuarto que tenemos en el salón de autopsia para cambiarnos de ropa. Cuando estaba terminando de cambiarme un frío intenso me hizo sacudir todo el cuerpo. La sala siempre tiene una temperatura a la que ya estamos acostumbrados. Pensé que habían subido más la consola, pero cuando fui a revisar estaba como siempre. No entendí en ese momento qué sucedía, pero luego todo se normalizó. Miré hacia las mesas y tenía 3 cuerpos muertos, a lo que pensé y me dije: obtendré otro turno largo. Pero mi sorpresa fue mayor cuando destapé los cuerpos. No lo podía creer, eran las 3 niñas de mi sueño. Por primera vez sentí miedo, sentí una sensación un tanto escalofriantes. Cabe decir que me encontraba solo esa noche. Me dio un poco de tristeza. Las 3 niñas eran hermanas trillizas. Habían sido asesinadas brutalmente. Muerta con arma de filo cortante, 15 puñaladas cada una entre el abdomen y el pecho.
Tenían mucho miedo en sus caritas, al parecer habían sufrido y mucho. Bueno, es mi trabajo y tenía que empezar. Según fui trabajando a la vez pensaba quién podía haber hecho tal crimen tan horrendo. Serían las 4 de la tarde cuando terminé, las acomodé y di el parte para que fueran por ella. Pasaron 2 o quizás 3 horas y nadie venía por ella. Fui donde mi jefe y le pregunté y este me dijo que no me preocupara, que tarde o temprano vendrían por ella. Me regresé a la sala y mi sorpresa fue aún mayor cuando vi los 3 cuerpos están tirados en el piso. Les confieso que me asusté muchísimo, cómo se habían caído. Revisé todo el salón y no encontré nada extraño y las volví a acomodar y al dar la espalda un gran golpe en el piso me hizo voltear la mirada hacia atrás y nuevamente una de las pequeñas estaba sentada en el piso y lloraba desconsoladamente. Mi miedo se transformó en terror, sacudí mi cabeza una y otra vez. PQ no podía creer lo que estaba viendo, cuando de pronto tocaron a la puerta. Era mi jefe, que me preguntó qué me pasaba, que PQ tenía esa cara de espanto. Volteé la mirada hacia las pequeñas y estaban como la había acomodado la primera vez. Mi cuerpo temblando sin control y mi corazón latía a 1000 por segundo. Salí al pasillo con mi jefe a fumarme un cigarrillo. Sentí unos golpes y un llanto leve. Le pregunté a mi jefe si había escuchado algo y este se sonrió y me dijo que me notaba muy alterado y que mi rostro estaba pálido. A lo que le dije que no me hiciera caso, que estaba muy cansado. Cuando el jefe se retiró volví a entrar al salón. Por Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser posible? Las niñas no estaban donde las dejé. Sentía el llanto de las pequeñas, volví a sentir aquel frío intenso que me parecía que se me partirían los huesos, mis dientes rechinaban y mis labios temblaban tanto que terminé tapándome la boca. Empecé a buscarlas muy aterrado, busqué de dónde salían los llantos y ahí las vi en el cuarto pequeño donde nos cambiamos de ropa. Clavaron sus miradas hacia mí haciendo que mi terror aumentara aún más, nunca antes esto me había sucedido. Pero les pregunté si podía ayudarlas en algo. Pero no me contestaban, solo lloraban y sus cuerpecitos se le veían muy ensangrentado. ¿Por qué se esconden? ¿De quién se esconden? ¿Las puedo ayudar? Luego tocaron la puerta como si la quisieran derribar y fue cuando las chicas dieron un gran grito que me dejaron aturdido y después desaparecieron. Volteé la mirada y ahí estaban acostadas en las mesas de metal. Al abrir la puerta había una mujer llorando desconsoladamente. Me pidió que la dejara ver a sus pequeñas por última vez. Le dije que la dejaría pero por solo 5 minutos. Luego me preguntó PQ, las pequeñas estaban acostadas de lado. Cuando me acerqué y volteé los cuerpos, estas tenían los ojos abiertos y con una gran expresión de terror. Luego que la madre de las pequeñas salió del salón tuve que coser sus ojos PQ, estos no querían cerrarse. Pero sucedió algo que casi me mata del susto y es que una de las pequeñas me tomó del brazo y me dijo que su madre las asesinó. Luego llegaron para llevarse los cuerpos. Pero aquello que me dijo la pequeña me martilló la cabeza, pero igual no podía decir nada, nadie me iba a creer. Pero cuando estaba por entregar el turno, llegó un nuevo caso. Era la madre de las pequeñas que había sido atropellada cruzando la calle. Su rostro era irreconocible, una rueda le explotó la cabeza. Fin. Crédito a quien corresponda. Seguimos con más historias de la morgue. La tercera historia se titula Nunca limpies el sudor de un cadáver. Soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el SEMEFO, Servicio Médico Forense. Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular, su pequeño cuerpo de 1,50 metros daba nota de que la chica estaba ebria, aún olía a alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello, las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente, por eso es que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar no había nada que hacer,
el cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente, se le revisó por protocolo pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada, yo sentía que al mirarla a ella te regresaba la mirada. No parpadeaba pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar el cuerpo, se embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al CEMEFO, lo descargamos y colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema. Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo, algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizaron la piel. Sus manos estaba una en el pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón, con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, la vio, ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios, le cerró los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo, le tapó la nariz a la chica. El cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras Víctor hacía esto notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. No podemos seguir con el procedimiento, dijo y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La niña estaba ahí sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta que la niña los estaba mirando, aunque estaban parados del otro lado de la plancha. Solo hubo un silencio entre nosotros tres, cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían. Cuando regresaron se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo: no la limpien, no le quiten el sudor, la niña no quiere irse sola, si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal, déjenla, está buscando a quien llevarse, algún familiar vendrá y la limpiará, es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo la niña no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica y el padre había muerto. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe, pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos ahí estaba Víctor levantando el cuerpo, pero esta vez, del padre. ¿Curiosa coincidencia? Evadne modificador de emoji con tono claro de piel. Nunca limpies el sudor de un cadáver. Soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO, Servicio Médico Forense. Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de 1,50 metros daba nota de que la chica estaba ebria, aún olía a alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente, se le revisó por protocolo pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada, yo sentía que al mirarla a ella te regresaba la mirada. No parpadeaba pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar el cuerpo, se embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al CEMEFO, lo descargamos y colocamos en la plancha.
Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema. Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizaron la piel. Sus manos estaba una en el pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado, pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Le cerró los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo, le tapó la nariz a la chica. El cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras Víctor hacía esto notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. No podemos seguir con el procedimiento, dijo y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La niña estaba ahí sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta que la niña los estaba mirando, aunque estaban parados del otro lado de la plancha. Solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían. Cuando regresaron se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo: no la limpien, no le quiten el sudor, la niña no quiere irse sola, si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal, déjenla, está buscando a quien llevarse, algún familiar vendrá y la limpiará, es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo, la niña no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica y el padre había muerto. Su esposa estaba sana. No sufrió ningún golpe, pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos ahí estaba Víctor levantando el cuerpo, pero esta vez, del padre. ¿Curiosa coincidencia? ¿Qué te ha parecido? Déjame tus comentarios. Y no olvides suscribirte a este canal.